Muy bien, patrones, muy bien. Saludo, el primerísimo los acompañe. ¿Qué tenemos aquí? Estamos ya desarmado todo un equipo para gas LP carburador. Nos lo trajo un cliente, así como tal, y lo ves. Trae incluso algunas piezas rotas. Imagínate cómo los tornillos, mira nada más en qué condición están. Hay algunas piezas deterioradas, esta está degollada, etc., ¿no? Así desarmada. Y dice, es que lo voy a instalar en una camioneta. Entonces lo traigo para ver cuánto sale, bla, 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 si queda, si sirve, si no sirve. Ah, qué bueno, eso es bueno. Sí, antes de ir a montarlo, que porque se lo vendieron usadito y la chingada. Entonces, por ejemplo, pues aquí pueden ver ustedes cómo está de vil puerco. ¿Ah? Ahí lo pueden ver. Y ustedes dirán, ¿por qué es eso? Pues porque no les dan mantenimiento. Son pinches chengos como para gastar dinero y llevarlo al mantenimiento para que no esté en esas condiciones. Así de simple, así de sencillo. Mira, así de fácil, ¿sí? Nada más. Aquí también lo que notamos, esto es por usar agua en lugar de anticongelante. Ahí se ve lo carcomido. Ajá. Esto hay que hacerle un pequeño... mira, ahí está lo carcomido, para acá. Pero acá también están las cuerdas deterioradas, mira. Ahí está, mira, como ya ahí hay como cazuela hacia adentro. O sea, ya no existe ahí cuerda. Mira, no hay cuerda. Entonces, tú vas y compras estas idioteces que te vende el compadre, el amigo, el cuñado, el primo, el vecino. Ay, mira, yo tengo uno ahí, y se lo quité en la cama y estaba jalando, y sí estaba funcionando, y te lo vende todo así desmadrado. Y casi te lo regala por el precio. Pero cuando uno les da ya mantenimiento, les quita toda esa mierda, todo ese cochambre, toda esa porquería, es cuando empiezan a surgir los desperfectos, ¿sí? Captas. Empiezan a surgir y podía estar picado. Captas, deteriorado. ¿Por qué? Porque sus clientes, los dueños originales de esto, no les daban mantenimiento. Entonces esta persona compra esto, se lo ofrecieron, no sé cómo lo obtuvo, pero se lo va a poner a su camioneta, nos lo trajo para que le diéramos mantenimiento, para que le demos mantenimiento. Y entonces aquí, pues ve, todo mugroso, y obviamente tenemos que cobrarle, y cobrarle bien, ¿sí? Porque miren qué estado está, ¿sí? Entonces, esta no la hemos probado, quién sabe si jale, ojalá sí, ¿verdad? Y al menos trajo completas las piezas, al menos están completas las piezas. O sea, a pesar de que están unas rotas, hay que cambiar tornillería, y esas cosas. Al menos trae los resortes, ¿sí? Trae su bushing, pero bueno, vamos a tener que darle mantenimiento y reemplazar todas sus piezas, todas sus membranas, de baja, de alta, de todo, incluido para que quede trabajando otra vez. Pues ya veremos cómo nos queda, señores. Sí, hay muchos que dicen, ay, nada más le pasas así. Pues resulta que esto se impregna, y aunque le laves y le laves, ya queda prieto. ¿Sí me explico? Ya queda prieto. ¿Captas? ¿Pero por qué ocurre eso? Porque los dueños de los equipos no quieren gastar, son piojosos, ay no, como no fallan, entonces no les dan mantenimiento, y el día que se requiere ya darle mantenimiento, porque ahora sí falló debido a tanta mierda y se descompusieron las piezas, precisamente por no darles mantenimiento, ahí empiezan muchos
Ay, bebé, y hagamos un descuento y le voy a traer más clientes. Al menos esta personita se le dijo, sí señor, le cuesta tanto esto, tanto aquello, sí señor, hágamelo. Cliente inteligente y espléndido. Entonces vamos a hacerle un trabajo profesional. Esperemos que Dios nos dé la vida para poder terminar el trabajo y mostrárselos a ustedes. Cámara chatos, mientras váyanse suscribiendo, denle campanita y me gusta, campanita, suscríbanse, activen la campanita. Se han vuelto muy pinches perezosos las personas, nada más por ver videos de un pinche minuto, ¿verdad? Ya ponen un pinche minuto y a veces si quieren les dan like, si no, o sea, la gente ya no se atreve a ver ni siquiera un pinche documental. Un documental de 15 minutos ya no se lo avientan, ahora son pinches videitos de un minuto y gente hablando pendejadas y esas cosas. Deberían ser más inteligentes para hacer cosas buenas. Pero señores, y por cierto, mira, acá está la otra pieza, ¿sí? Aquí está la otra pieza. Esta también le vamos a dar mantenimiento. Vamos a ver en qué estado está, ¿sí? Este es de chile y este es de mole. Sí, aunque no lo creas, son diferentes marcas, pero son tan nobles que se empatan, trabajan perfectamente. Esta marca era muy buena en su tiempo. Estos ya no lo fabrican. Sí, hace muchos años que lo dejaron fabricar. Hoy hay una especie de piratería ahí, ya sabes. También esto se lo chutan en piratería y esas cosas. Pero cuando vas con un chingón como nosotros te recomendamos o te hacemos ver las cosas. Que no te gusta como te lo decimos, es tu pinche pedo, ¿sí? Porque hay pinche gente de cristal, es la generación de cristal, ¿no? Pinches carritos de tlaquepaque, es lo que les decíamos en mis tiempos, ¿sí? Y se va a decir, ay, cálmate, don Roque. Ya sabe, ¿no? Estupideces. Pero bueno, señores, vámonos dando que es mole de olla, chatos. Hecho en México, combate va.